I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, did I think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. But take another chance, take a fall, take a shot for you. And I need you like your heart needs a beat. That's nothing new. Yeah, I love you with the fire red. Now it's turning blue, and you say sorry like an angel. Heaven let me think was you, but I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Take a fall, take a shot for you. And I need you like your heart needs a beat. That's San nothing. Sebastian gjorde att jag var så fri att jag var I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what I goddamn need. New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport. It make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. And all I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty.
just a history that they may prove. And when you're gone, I tell them my religion's you. When just comes to kill the king upon the throne, I'm ready for the stones. I'll dance, dance, dance with my hands above my head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands above my head, and stick together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify the things you do. I won't cry for you, see, but you're gonna still be bloody Mary. Hola y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vuelo, a un nuevo evento y bienvenidos a Donosti. I'll dance, dance, dance with my hands above my head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands above my head, and stick together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify the things you do. Vale, pues ahora sí, vamos a comenzar. Estamos en el aeropuerto de San Sebastián, Donosti, en la puerta número 7. Y nos vamos a ir hoy otra vez, como dice el enunciado, nos vamos otra vez a Galicia, porque creo que en los últimos vuelos he ido como ya 3 veces, si no seguidas casi. Y como hay un evento hoy en Galicia, que en teoría tienen que estar los 3 aeropuertos disponibles, pues como ya en la etapa anterior del IFR nos fuimos a La Coruña y en otro vuelo anterior nos fuimos a Santiago, hoy nos vamos a ir a Vigo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal va el vuelecito. Hoy en principio, ahora mismo tenemos Santiago aproximación y Madrid centro, ¿vale? Madrid control. Y nosotros estamos pues en la otra esquina, ¿vale? Estamos aquí escondidos, tocando el país vecino, ¿vale? Aquí estamos. Y vamos a hacer un vuelo que espero que sea muy bonito de ver, ¿vale? Lo realicé hace pocos días y es muy bonito. La salida de San Sebastián me encanta. Y por las vistas, ¿vale? La llegada también es muy bonita, pero vamos a salir y nos vamos a dirigir hasta Vigo. Un vuelo que prácticamente va a ser por el norte, ¿vale? Con lo cual pues siempre es muy agradable de ver. A mí personalmente me encanta. Así que nos vamos a ir a la cabina y comenzamos. Vamos hoy con el Airbus 319. Voy a ponerle sonido. Hoy la ruta la vamos a hacer con el 319. Aunque al principio había puesto 320, ¿vale? Pero lo he corregido, es el 319. Pero bueno, prácticamente es lo mismo. Entonces, a ver, el sonido. Tenemos. Vale, pues venga, vamos a comenzar. Le vamos a dar ya energía al avión. Tenemos el plan de vuelo enviado. Nuestro vuelo, vamos a hacer aquí una actualización. Saldremos por la pista 04 y en teoría llegaremos por la 19, salvo que nos digan lo contrario, ¿vale? Porque como tenemos aproximación ya nos dirán lo que sea, pero no había viento, ¿vale? Con lo cual yo creo que se podía ir tanto por la 1 como por la 19. Simbriez me ha dado la 19, así que de momento voy a respetarlo. Vamos con el 319, salimos de San Sebastián, nos dirigimos a Vigo y alternativo tenemos Lima Papa Tango, que es bueno, Oporto no es, a ver qué es Oporto, es Lisboa, un poquito lejos, pero bueno.
Esperemos no tener que ir. Vamos a ir a un nivel de crucero de 350, cost index de 20, que es de compañía, un vuelo aproximado de 54 minutos y la ruta es esta, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar dándole... ¡Ay, que no tengo el SpanNet cargado! Un segundito que lo voy a cargar para poder disponer de todo lo que es el panel de radio y lo del Honeycomb, los botones del Honeycomb. Vale, ahora que se encenderán las lucecitas. Esperamos unos segundos. Tengo salida a las 6:05. En principio yo creo que vamos bien. Y vamos a irnos a ver cargar. Ya se ha cargado, todo perfecto. Voy a reafirmar que cargo el perfil del Honeycomb Alfa y Bravo. Activamos perfil y ahora sí. Muy bien, pues venga, comenzamos. Le damos a energía. Ahí lo tenemos. Se pone todo en marcha. Nos vamos a ir al overhead, a la vista. Le damos a las luces de navegación para indicar que estamos en cabina, tocando botones a lo loco. Armamos las smoking, las de emergencia, cruise supply ground. Y ahora cuando empiece a inicializarse todo, comenzamos a los inerciales. Vamos a ir cargando el plan de vuelo. 23 minutitos, venga, rapidito. Load, craft y GSX. Vamos a ir con 118 packs. Vamos a activar sonidos que no se oye. Supongo que se oirá bien. No sé si se oye el GSX, pero bueno, el GSX también no se oye, no pasa nada. Lo principal es que se oiga el avión, se oiga las comunicaciones y se me oiga a mí, por supuesto. Vale, pues nada, aquí viene ya todo el catering, todo y un pedazo de camión que han traído para cargar combustible que no hacía falta tanto, ¿no? O sea, si es un vuelo que no llega a 50 minutos, ¿por qué traes un camión cisterna aquí a lo grande? Pues venga, que haga lo que quiera. Vamos para allá. Acá. Comenzamos con los inerciales, saltamos toda la parte de ese. ¿Qué me marcas fallo? ¿Me marcas fallo? ¿Inerciales? No puede ser. ¿Marca falla de inerciales? ¿Este? Algo tengo, se ha quedado mal inicializado, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que estamos a tiempo.
apagamos. Y voy a inicializar esto. Panel Stage, Color Dark. X ahora sí que ya no sé cómo se habrá quedado. Vamos a reiniciarlo. A ver si lo veo aquí. Restart. A ver. Bien, ya no tenemos SX. Y ahora vamos a comenzar. Porque es muy raro. Se ha quedado esto. Nos marca aquí una lid en off y está en Color Dark, ¿vale? Algo ahí que no. Como estamos a tiempo, vale, ahora se ha apagado todo. En principio, ¿vale? Venga. Sorpresas las justas. Vamos a darle otra vez. Enough. Vamos a esperar a que se inicialice unos 40 segundos. Vale. Y ahora vamos a darle. Ahora ya no se enciende error. El 1. El 2. Y el 3, ahora sí. Nos vamos a la tablet rápidamente. Volvemos a cargar el vuelo. Map Balance, LOAD y GSX. Venga, rápidamente. Míralo, aquí levitando está. Vale, ahora se empezará esto a poner ya en condiciones. Otra vez la cisterna. Ahora es de Shell, ¿eh? Ha cambiado la marca. Pero bueno. Atsu. No. Este es el preliminar, que no vamos a hacer caso. Flightini. Y lo solicitamos. Vale. Muy bien. Pues tenemos... nos vamos a Data. Function. Y le damos a Flightini, a Data, y ya empezamos a rellenar todo. Init. Nuestro vuelo es el Lima Charlie, aunque hay que ponga aquí que pone Slick, es 0559 y será 20 de los index y un segundito que me ha puesto aquí. Vale, nivel de vuelo 350. A 350 tenemos de temperatura top of climb, aquí está, eso es, que va el ratón un poquito loco, lo que es la ruedecita. Le doy y luego se mueve otra vez. Menos 51.
Temperatura en el aeropuerto, 22 grados. $35.800 de tropopausa. Cargamos los vientos. Le damos a insertar. Y ahora sí, vamos a poner lo que es nuestra salida por la 04. Esto es Bilbao, el borde de Bilbao. Bravo Lima Víctor 3 Bravo. Llegamos en principio, por la 19. No sé si han indicado algo. No, de momento no. Y estaba mirando si en aproximación habían dicho algo de alguna pista en Vigo, pero solamente tienen aproximación y Torre de Santiago. La Coruña también está sin torre, pero bueno, lo asume aproximación. Queda todavía un poquito para que empiece el evento, empieza a las 6. Vale. Muy bien, pues venga, nuestra salida hemos dicho que es Bravo Lima Víctor 3 Bravo y llegamos por la 19 por Rosek 1 Tango. Rosek 1 Tango. Vía, y ahora vamos a ver qué vías hay, ¿vale? Vamos a cargar esto. Las cartas, un segundito. Seleccionamos la Zulu y nos iremos por Vigo. Es una cosa rara aquí esto, pero es lo que hay. Iremos por Pivón, ¿vale? Transición Pivón, que está aquí. Si consultamos la carta, pues llegaremos por Roser 1 Tango hasta Pivón. Y luego la aproximación por la pista 19 marca aquí, es que hace una cosa rara, pero yo creo que no hace esto, Eso es yo creo que iremos directos, porque claro, si de Pivón pues nos iremos directos a la 19. Así que no vamos a hacer caso de eso que dibuja el Navigraph, porque a veces... Ahora veremos nuestra pantallita, a ver qué es lo que nos dice. Nuestro FNC. Vale. Alternativo, hemos dicho que salimos de Vigo por la 19 en el caso de que no podamos aterrizar. Pero no va a ser así. Todo apunta que la meteorología es buena. Saldríamos en nuestro plan alternativo hacia Lisboa por a ver, aquí lo tenemos, ¿vale? Por Bedal 1 Uniform y llegaríamos por Shama 1 Alfa a la 02 de Lisboa, de Lima Papa Tango. Así que cogemos y ya tenemos esto seleccionado. Nos vamos al aeropuerto otra vez con 2 clics al último. Seleccionamos la pista de llegada, que sería la ILS 02, y entraríamos por Shama 1 Alfa. Ya lo tendríamos aquí. Miramos, la vía ya nos la está marcando, que es PSEC, así que la respetamos y ahora sí le damos a Insert. Perfecto. Muy bien. Pues en principio... Hola, bienvenido a Starlink. Aquí ya estaríamos. Equipaje más voluminoso, los compartimientos superiores, 7 menos tamaño debajo del asiento delantero y ocupen sus asientos lo antes posible. Sus asientos se encuentran en una salida, asegúrense de que queda completamente libre de equipaje. Y como locos ya cargando las maletas. Vamos, esto muy loco, Please take your seatbelt as soon as possible.
you are sitting in an emergency exit road, please ensure the floor area is completely clear. Thank you for your cooperation and welcome aboard. Vale, pues nada, todavía quedan maletas, por cargar. Así que vamos a esperar a que vengan todos. Pasen dentro, señores, tomen asiento. Vamos a bajar esto un poquito. Se oye demasiado. Vale. Pues nada, vamos a ver cómo va el embarque. Todavía queda. Y tenemos salida, pues a ver, en 8 minutos. Así que en 8 minutos debería estar todo el mundo en sus asientos. ¿Vale? La pista 04 es esta de aquí. Es decir que no hacemos pushback aquí, ¿vale? Aquí no hacemos pushback, sino que tenemos aquí este giro aquí. Haremos este giro. Y nos iremos a la 04, seguramente por esta calle, ¿vale? Para hacer el trackback a la pista 04, que bueno, es muy poco trozo, ¿vale? Es muy poco trayecto. Si fuera la otra pista sería más largo, pero bueno, tampoco está mal, ¿vale? El aeropuerto de Donosti está ubicado en un sitio, vamos, que a mí me encanta, ¿vale? Ahora mismo tenemos, seguimos teniendo aproximación, que yo creo que, a no ser que abran torre de Vigo o de A Coruña, tomará el rol de estas dos torres. Y lo que sí que hay es torre y rodadura en Santiago, ¿vale? Eso sí. Pues nada, nos vamos para Vigo. Vamos a poner las constantes aquí. El QNH de San Sebastián es 1024. Tenemos 22 grados. 1024, vamos a ponerlo ya. Aquí no tenemos torre y no hay control, por lo tanto nos vamos a ir a poner nuestro transpondedor en código 1000, que es un transpondedor que puede repetirse, ¿vale? Para ver si acabamos de obtener ya lo que son pesos, ¿vale? 5 minutitos, no queda un poco más de la mitad, ¿vale? Y cuando ya tengamos los pesos,
os enviamos directamente la MCDU y salimos por la 04. Nivel de vuelo inicial, pues 6000. Pondremos nivel inicial 6000. Pista 04, estoy consultando la carta. Vale, saldremos por aquí y haremos Bravo Lima, es muy bonita esta salida. Entras por aquí, se ve, bueno, esta es la Concha, ¿vale? Porque vamos a entrar por aquí. El otro día el vuelo que hice fue a Barcelona, creo, y entonces la Concha quedaba, entré por aquí, ¿vale? Hice otra salida, concretamente por la 21, creo que salí. Y esta es la salida que vamos a hacer. Milla 7 de el borde de San Sebastián, máximo 205 nudos, viramos a nuestra izquierda por Bravo Lima Víctor 3 Bravo hasta la milla 21 de Biarritz, ¿vale? Esto es Biarritz, está aquí, el aeropuerto de Biarritz. De hecho está abierto el aeropuerto, hay control. Hasta interceptar el radial 031 hasta la milla 7, vale, esto es la salida, ¿vale? Hasta la milla 7 San Sebastián, virar a la izquierda, interceptar Biarritz radial 265, que es este de aquí, y volver a la izquierda, y a 12 millas hacer el arco, ¿vale? Este pequeño arco hasta el radial 279, que es este de aquí, y luego ya a la derecha para interceptar el borde de Bilbao, que está aquí, ¿vale? Rumbo 091, 090, ¿vale? Eso es lo que en teoría, pues en teoría y en la práctica tenemos que tener en nuestro FNC. Así que vamos a comprobarlo, ¿vale? ¿Qué tiempo tenemos? Nos vamos a ir aquí a Flyplan. Aquí vamos a poner plan, vamos a comprobar que tenemos esa salida correctamente, ¿vale? Tenemos este viraje a nuestra izquierda, y si ahora tiramos un poquito hacia arriba, tenemos lo de Biarritz, el arco, y después para el borde de Bilbao, que está aquí, Bravo Lima Víctor. Así que es lo que hay. Inicial, nivel inicial, vamos a poner 6000. Biarritz tenemos que estar por encima de 4500. Y hay una restricción de 500 justo nada más en la salida, pero bueno. Para indicar desembarque, coloque su equipaje más voluminoso en los compartimentos superiores y el de menor tamaño debajo de su asiento delantero. Creo que vamos a ir con un poquito de retraso. A ver cuánto queda. Quedan 2. Venga, va. Justito, justito, ¿eh?
Encenderemos los motores aquí ya directamente, ya que no vamos a hacer retroceso. Vale, ahora ya está. Los 118 pasajeros a bordo. Vale, ahora sale aquí que ya tenemos el avión cargado y lo que vamos a hacer es enviarlo directamente a la MCDU. Y entonces aquí en los pesos ya lo tenemos entrado, ¿vale? Si no, pues hay que ponerlo a mano simplemente. 58.3, 31.6, que sería 58.3, 31.6. El block fuel sería 7.3 redondeando, 729. 7.3, lo tenemos bien. Y las performance, ahora podríamos entrarla manualmente, pero lo vamos a hacer de forma automática, ya que nos lo da la posibilidad, ¿vale? Que sería, vamos a ir con Pax On, ¿vale? El QNH 1029 ya lo tenemos, 1024 ya lo tenemos, temperatura 22 grados. Le decimos que calcule y nos dice que tenemos 123 de V1, 125 de Rotate y 129 de V2. Saldremos con flap 3 y trimado en down 0.3 con un flex de 51 grados. Así que lo vamos a enviar y ya lo tenemos aquí puesto. 123, 125, 129, transición 6000, flaps 3 down 03, 07 y flex 51. Esto no lo vamos a programar ahora, ¿vale? El go al run pues ya lo haremos durante el camino, ¿vale? Podemos hacerlo, tenemos tiempo. Así que nos vamos. Comprobamos que tenemos las puertas. Tenemos calzos todavía, GPU, naturalmente, porque no hemos encendido nada. Señal de cinturón y encendemos la PIU Master. Se nos coloca automáticamente la pantalla aquí de la API U. Esto empezará ahora a subir y cuando aquí salga que ya está disponible, que tiene energía, la PIU, el generador de la PIU, entonces, bueno, primero flap open y una vez cuando tenemos el flap open, vale, le damos a start. Y ahora sí, ahora empieza esto a subir. Y fuera se oye cómo se va colocando la PIU. Muy bien. Ahora cuando salga aquí que está ya disponible. Han abierto Madrid Control, el norte, a la altura de, bueno, Llanes, ¿vale? Madrid Radar. Y de momento ya está. Parece ser que tenemos algún tráfico aquí en carrera, ¿no? A ver. ¿Carrera o está aterrizado? Vale, está aterrizado. Va para otro. Es muy bien. Pues ahora que ya tenemos, le vamos a dar a la PULIT. Ya podemos apagar la external power. Podemos quitar la GPU. Aunque la GPU ahora se quitará, si lo tengo sincronizado para que cuando yo quite las luces de beacon automáticamente se desactivan los calzos y la GPU, así que quitamos, ponemos luces de beacon para indicar que vamos a encender motores, vamos a las bombas y en principio ahora se nos tiene que acercar
aquí el colega para decir que retroceso, pero nosotros no necesitamos retroceso, así que lo vamos a anular. Sí, no, pero es que no necesitamos pushback. Lo que necesitamos es que te apartes. Vamos a anular. Interrumpir el pushback. No necesitamos pushback. Venga, ahora sí. Posición de start. Y arrancamos. Primero vamos a aceptar la hoja de carga. Es lo que hemos dicho, 58.3, 31.6 y 7.29 de fuel. Lo aceptamos, nos quedamos aquí en performance porque necesitamos ver esta información y le vamos a dar ya al motor 2. Voy a mirar un momento los sonidos. Mientras vamos a encender el motor 1. Ya tenemos el motor 2 disponible. En cuanto esté esto disponible ya salimos, ¿eh? Podemos ir poniendo ya el trimado en down 0.3. Lo bajamos hasta 0.7. 0.7. Aquí, a ver si lo vemos. Es que tengo el ratón un poco que lo muevo y luego se mueve. ¿Eh? Se mueve solo. Luego, flaps 3. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi y que podrán utilizarla sin restricciones manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión, Autobric salvo máximo. que la tripulación les indique lo contrario. Spoilers Si han traído armados. equipaje de mano, por favor, colóquenlo en los compartimentos Ponemos esto en situados auto. encima de debajo de sus asientos delanteros. Y como hay un tráfico, pues vamos a indicar que vamos a rodar a la pista 04. Así que vamos a... Recomendamos que mantengan su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo y siempre que la señal luminosa lo indique. Para abrocharlo, inserten la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Este avión cuenta con 8 puertas y 2 ventanas de salida, 4 puertas a cada lado del avión y una ventana sobre cada ala.
normal. nariz y boca y respire con normalidad. Después preste ayuda a quien pueda depender de usted. Luces de taxi. Recuerden que para evitar runway. poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar o usar dispositivos de liberación de nicotina en ningún caso. San No Sebastián olviden que Traffic. tienen más información Lince en las instrucciones de 0074. seguridad que encontrarán Taxi en la to bolsa delantera de sus asientos. Muchas gracias por su atención. holding point. Esperamos que Runway disfruten el vuelo. Haremos todo lo 04 posible para que así sea. vía Alfa. Hello and welcome to this airlines flight. Más que holding Before point es takeoff, we backtrack. would like to give you some safety instructions. It is important that you pay attention. During takeoff and landing, mobile devices must be unplugged and in flight mode. Remember that this plane's Wi-Fi and you can use it Hola, without ¿qué es limitations aquello? in flight mode. From ¿Estáis the viendo moment aquello? the doors close ¿Qué ha until pasado? you leave the aircraft, unless the cabin crew say otherwise. If you have Algo hand lanzado, luggage, ¿no? Allí. please place it in the lockers over your seat or below the seat in front of you, leaving the aisles and emergency exits clear. During the flight, you may make yourselves comfortable, but O al please menos ha keep sido your el efecto seat que ha in the dado. upright position and your Vale. table folded away for takeoff and landing. Estamos en el For your punto de safety, we espera recommend o that you keep más your que seatbelt nada en fastened and la visible vía throughout the flight alfa. and whenever the seatbelt light is Y switched on. vamos a Fasten it poner insert ya, the tongue bueno, into the clasp. vamos To a poner unfasten el it, simply lift the clasp. This plane has Charlie 8 emergency antiaérea doors porque and 2 entramos en emergency pista. hatches, 4 doors on each side of the plane, each over each wing. They are all marked with an Strow. exit sign and are fitted with evacuation slides or life raft. You will find a San life Sebastián jacket Traffic, under the seat. Lince Put it on, 0074, take it out of backtrack its to bag, runway and put your head through the 04. opening. Wrap the belt behind your waist, attach the fastening at either end, and pull on the belt to adjust. To inflate it, just pull the red plastic toggle or blow into the tube. Never inflate your life jacket inside the aircraft. If the cabin becomes depressurized, the compartment will automatically open above your seats and an oxygen mask will drop down. Put it gently, place it over your mouth and nose, and breathe normally. Then assist anyone that you are responsible for. To prevent putting the safety of this flight at risk, please remember that smoking or the use of En el nicotine mapa liberating sale devices is not permitted que under la any torre de Biarritz circumstance. tiene, You digamos, can find more control, information in the bueno, safety no es que tenga instructions placed control, in the pero al menos literature lo bucket in cubre front of you. el Thank you for área your attention. We hasta hope you hasta have aquí, a hasta el pleasant aeropuerto, flight. pero We will do everything no se we ha puesto can en to make it contacto, enjoyable. con lo cual interpreto que no, Biarritz no va a dar control a San Sebastián. Digo yo, si no, Pinta parece lo hubieran llamado. Muy bien, pues a ver, colocamos esto aquí. Nos alineamos. San Sebastián Traffic, Lince 0074, line up and takeoff runway 04. Vale, venga, ya hemos notificado que vamos a despegar de la 04. Aquí, perfecto. Entonces, de landing, ya lo tenemos todo, ¿no? Sí, está en Charlie, TRA, las velocidades las tenemos puestas, pues venga, crono y nos vamos. Flex. Por abajo.
Vemos un poco en Biarritz, pero enseguida viramos. Bueno, en Biarritz no, en la zona de Francia, aquí ya rondando. Ahora mismo estamos ahí casi rondando el Daya. Pero enseguida no llegamos a tocar. ¿Vale? Queda. Estamos en manual todavía. De momento no vamos a virar todavía. Ahora sí, ya. El otro neumático es lo mismo. Bajamos un poquito el morro para que coja velocidad. La velocidad ya. Seguimos en manual. Ahora sí vamos a poner ya piloto automático. Estamos a 4.000 pies. Que nos hemos metido en un trocito muy pequeño de aproximación de Biarritz. Pues no. Para entrar y decir bonsoir. Estamos y aquí tenemos, ya empezamos a tener ya la costa. Estamos llegando a los 6.000 y se ve toda la parte que acabamos de pasar, que es todo lo que es la bahía de esta San Sebastián, Hondarribia. Vale, estamos a 6.000, así que vamos ya a subir para 350. Quedamos. Vamos a activar Sport. UNH estándar 13. Porque si no, y aquí tenemos ya la costa de Donosti. Tengo los botones mal. No, me he ido. A ver. Sí, tengo los botones mal. Bueno, ahora vamos a entrar a la costa ya. Y bueno, las nubes no nos van a dejar ver
mucho, ¿vale? Pero está la Concha por aquí. Estamos ya casi a los 10.000 pies. Así que quitamos las luces de landing. Y vamos a quitar también el cinturón. Aquí se ve un poquito lo que es Donosti. Se tiene que ver. Sí, sí se ve, la Concha, playa de la Concha. Voy a montarme al Nerto, creo que es. Y un poquito más para allá estando arriba. Separado por el Vidasoa de Hendaya, que ya es Francia. Y ahora sí, ahora ya viramos a nuestra derecha rumbo a Vigo. Vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. A ver, pues no tenemos mucho más de lo que teníamos. Bastante tráfico en la zona de Galicia, como es normal, ¿vale? Aquí estamos nosotros saliendo. Y nuestra siguiente frecuencia, salvo que abran, ¿vale? Sería 18.200. Lo vamos a poner, pero vamos, que tenemos tiempo el que queramos. 18.200. Han abierto a Coruña, han abierto Santiago, pero Vigo sabía yo que no lo iban a abrir. No, no sé, a lo mejor lo abren, pero estaría bien. Va. 18.200, lo dejamos ahí en stand-by. Y lo que digo, ahora mismo estamos, pues eso, acabamos de pasar estamos por Zarau, ¿vale? Donosti, Zarau, rumbo al borde de Bilbao, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo se llama esa página? ¿Qué página? ¿La del mapa? ¿La del mapa? ¿Esta del mapa? Esta tienes que buscar Webay, ¿vale? Webay, la pongo por ahí por el chat y entonces se ve el tráfico que hay en Ibao, ¿vale? Las frecuencias que hay abiertas y por dónde vamos nosotros, ¿vale? Tenemos aquí con la información, bueno, a mí me sale la información del vuelo y tal, estoy conectado, ¿vale? Como usuario de Ibao. Te lo paso por el chat. Si me deja. Pues ya estamos para nivel 350. De momento vamos a 180 subiendo para 190. Nuestro nivel de crucero es 350. Estamos a 18 millas, 17,8 del borde de Bilbao, rumbo 270. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Está, pues eso, a 17 millas. Este es el arco de 20 millas y se va acercando.
Estamos alejándonos del BOR de San Sebastián porque estamos aumentando la distancia, ¿vale? De Sierra Sierra November, este es el BOR de San Sebastián. Estoy oyendo, alguien está oyendo, está hablando y no lo oigo. A ver, voy a subir el volumen de algo. Y bueno, hoy en principio quería hacer la etapa número 16 del Tour IFR Nacional, que ya ha salido publicada y que va de La Coruña a Zaragoza. Por eso hay muchos tráficos hoy que están aprovechando que hay torre en La Coruña para irse a Zaragoza. O al menos eso había visto yo, ¿vale? Que había muchos tráficos que iban a Zaragoza. Bueno, aquí ahora hay de todo, ¿vale? Pero si nos vamos a Zaragoza, a ver, este por ejemplo, este va a Zaragoza, ¿vale? Si nos vamos a Zaragoza, que es este, no, esto es Burgos, Zaragoza, mira, bueno, claro, está dentro de radar, ¿vale? Si nos vamos a Zaragoza, fijaros los tráficos que vienen de La Coruña, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 tráficos que vienen de La Coruña, de los cuales, pues, más de uno estará haciendo el IFR Nacional, la etapa 16, ¿no? Que en este caso va hasta la base de Zaragoza, ¿vale? No sé si ha salido ya publicada en Discord de Bilbao cuáles son las propuestas de la próxima etapa, de las 17, ¿vale? No, todavía no ha salido publicada, es normal, ha salido publicada la nueva este lunes, tardaron unos días en ponerla, o al menos, no sé, unos días en poner la etapa 17 con otros 4 destinos. Zaragoza ha ganado con un 42% de votos. Las otras opciones eran Gerona, Albacete y La Palma. Y en segunda posición ha quedado La Palma, que sería un viajecito muy largo, desde La Coruña a La Palma. Parece ser que a la gente le gustan hacer vuelos muy largos. Pero bueno, también por los compañeros de La Palma, ¿no? Que también, pero bueno, algún tour ya ha venido de allí o se ha ido para allá. Si no, pues seguro que lo hará. Y Albacete, bueno, estaba Gerona con un 19% y Albacete con un 12%. Bueno. La verdad es que poca gente vota. Hay pocos votos. Hay 137 votos con la cantidad de gente que debe hacer el tour, pero no vota. Es bueno porque así a veces salen aeropuertos que no son los típicos, ¿no? Por ejemplo, Zaragoza no es un aeropuerto que suele salir mucho. No sé si ha salido porque coincidía con el tema de la hispanidad, que también puede ser. Muy bien, pues llegaremos. Estamos a 1 milla de Calce, ya hemos pasado el borde de Bilbao. Estamos sobre Calce. Vamos a hacer una salida externa, pero voy a quitar el sonido porque si no se oirá mucho, ¿vale? O voy a bajarlo. Si no, es que se oye mucho. Externa, ¿vale? Para ver un poquito, que no sé por qué se me temblea, bueno, vista aérea
Esto creo que es Santander, ¿eh? Si no me equivoco, esto es Santander. Sí. No, todavía no hemos llegado. Esto es Antonio. Fijaros, Laredo. Chicos de Laredo. ¿Eh? Esto es Antoña. Esto es Laredo. Playa larguísima, larguísima, larguísima. Para caminar. Estamos sobrevolando el paraíso de la... Y aquello sí que ya es Santander. ¿Has probado el A330 de Aerosoft? No. No, porque no lo tengo. No lo tengo. Entonces no lo he podido probar. A ver. No, no lo he probado, la 330. Tengo el 300, el A300, que tengo ganas de volver a cogerlo, el de cargo. Bueno, cargo o pasajeros, pero en mi caso sería cargo, ¿vale? Vamos, es un mastodonte. Tiene una sensación a la hora de girar que gira, pero no como este, que le das un golpe y se va. También es verdad que, por ejemplo, este haces el 319, el 321 no tanto. El 319 este, bueno, ahora porque no le voy a quitar el piloto automático, ¿vale? Para ahora, me parece que han reducido ese giro brusco, ¿vale? Cuando viras, de forma manual. Pero el A300 todavía es, la sensación es más, es que te pesa el avión, porque va más lento a la hora de virar, al ser más grande y pesar. El 330 no, el 330 no lo he probado, pero bueno. No sé tampoco qué feedback le da la comunidad, si va bien, si no va bien. Es que, por ejemplo, el Fénix, yo compré el 320 en su día cuando salió. Hasta entonces volaba el 320 de Fly-by-Wire. Ya no lo he vuelto a volar el 320 de Fly-by-Wire. Y con el 320 este de Fénix, magníficamente, o sea, es súper bien el avión. Y a la que sacaron expansión esta del 319 y el 321, pues lo he comprado también. Porque, bueno, mira, por ejemplo, este es el 319. A ver, si no os lo digo, es el 320 o el 321, ¿vale? Porque es lo mismo. Pero es el 319. A ver cómo va a la hora de gestionar las velocidades en el descenso, que no se me vaya de madre, ¿vale? Que suele irse. Pues llevamos 20 minutitos y ya hemos pasado Santander y demás, ¿vale? Seguramente. Estamos próximos ya
a control. O sea que en breve contactaremos con la frecuencia de Madrid Radar. ¿Vale? Una vez que pasemos Llanes, ya de esto que, a ver, sería para más o menos pues Rossi, más o menos por aquí, no sé. En teoría te llaman, ¿vale? Te llaman para que contactes. Ayer me pillé el 737 de iFly y la primera toma que hice fue de menos 70. Vamos, suavito, suavito. Que los pasajeros no sabían si habían aterrizado o no. Muy bien, muy buena toma. Yo creo que es más idóneo 100, 100 y algo, pero menos 70 está bien. Menos ya no. Menos ya es menos aquí. Bueno, hay unos baremos, ¿vale? Para que no se penalice como toma muy floja. Últimamente estoy así con las tomas. Pues muy bien, muy bien. Pero en manual supongo, ¿no? Fue en La Palma. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos, yo creo que vamos a contactar ya, ¿no? A ver, estamos ya puntito a puntito. Venga, va. Frecuencia 118 decimal 200. Así que vámonos a la frecuencia. A ver si oímos tráfico. Y le dice el Charlie Sierra, directo normal. Repita waypoint y reflejo Charlie Sierra. Venga. Vamos a esperar y ahora contactamos. Creo que hay un tráfico por aquí abajo, ¿no? Copiado, Charlie Hay Sierra. un tráfico aquí. Claro, pues fijaros. Madrid Radar, lince 0074. Dice 00749 Madrid, ¿verdad? Estamos a 14 millas de hamaca, nivel 350 con usted. Dice 0, creo que dice 0074 en contacto radar contigo y su plan de vuelo. Voy a subir el volumen del...
Gran Canaria, La Palma es correcto, correcto. Siempre me equivoco. No sé por qué se mueve tanto, si marca 6 nudos. No sé el FS Realistic este. Qué vista más chula, ¿eh? Lo que nunca me he metido en Ibao por miedo. Miedo... ninguno. Primero porque no te van a morder. Entiendo, ¿eh? Entiendo esa sensación de... uy, es que si lo hago mal, es que si me equivoco... Si no, métete, métete en Kavok. Si no, bueno, no sé si ya tienes conocimientos y eso, no sé tú mismo, ¿no? Pero te puedes meter en Kavok, ¿vale? Que es la escuela de Ibao. Y ahí te enseñan cómo conectar, y el mismo instructor ya te anima, o sea, es que no miedo ninguno. La fraseología. Vale, ya marca que tenemos que entrar destino. Pero claro, no me ha dicho cuál es la pista activa en Vigo. Yo tengo la 1.9, pero no sé. Madrid Radar, ¿me podría confirmar la pista activa en Vigo si es la 1.9, lince 0074? Lince 0074, afirma, pista 19 en Vigo. Vale, gracias, 1.9, lince 0074. La 1.9, vale. Pues estamos, vamos a entrar los datos de destino. Vale, nos vamos a performance. Control, buenas tardes, Iberia 457 con usted Ahora a sigo 3 leyendo, Madrid. QNH en Iberia Vigo, vamos a ver. 457, QNH en Madrid, Vigo es radar muy de buenas, identificado. En radar, 1021. continúa según plan de vuelo. 1021. Temperatura 22 grados. ¿Me confirma para el 457? Escucho muy lejos. Iberia Vientos 457, 190. Madrid, radar muy buenas. En contacto radar, continúa según plan de vuelo. Continuamos en un plan de vuelo, 457. Y el mínimo del ILS Zulu de la 09, o sea, de la 09, de la 19, perdón, de la 19 es 471. ¿471? Iberia 338, Charlie, Sierra, contacte Santiago, aproximación 120,2. Vale, vamos a ver. Este pitido. Santiago, aproximación 120, decimal 2, Iberia Express 38, Charlie Sierra, buena tarde, chao. Hola pilotos, hay un examen que ha empezado en Oscar Mike Alpha Eco. Dale soporte a Lieza para conseguir su tercera estrella dorada. Vale, pues nada. Me pilla un poco lejos. Además no sé qué es Oscar. No sé dónde está. A ver, Gran Canaria, lo que nunca he metido en Ibao, tengo que poner la verdad porque es una flipada. Sí, claro, es que a la que empieces en Ibao ya no vas a querer volar offline. Te lo digo en serio. Lo único que no tengo es lo de conexiones y comunicaciones. De resto me defiendo. Pues mira,
Si quieres, métete en la escuela Cabot, ¿vale? ¿Eres de aquí? Porque me parece que es para los que son de aquí de División España, ¿eh? La escuela Cabot es de la División España. Entonces, te das de alta, ¿tienes cuenta en IBAO? Si no, te tienes que registrar en IBAO. Una vez que tengas cuenta en IBAO, perfectísimo, mira qué tierra más guapa. Te voy a pasar el link. A ver, que no se me pase el top de sense, ¿eh? Estamos a 31 millas. Te paso el link de Escuela Cabot, que yo lo tengo por aquí. Escuela Cabot. Bueno, si no buscas Cabot IBAO. Aquí. Tienes cuenta pero 0 horas, ¿vale? Claro, si no has conectado. Pero ya verás tú que pronto conectas. Ahora te explico una cosa. Te paso por chat el link de la escuela Cabot, ¿vale? Como tienes cuenta, coges, entras con tu cuenta y te metes en lo que es la escuela, ¿vale? Solicitas la escuela. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Tú entras en el Discord de IBAO España, ¿vale? Que ya tienes aquí el link también. Entonces, lo que haces es que te inscribes en la escuela, ¿vale? Y no te impacientes, ¿eh? Sobre todo no te impacientes, porque te contestarán, ¿vale? Conforme se va inscribiendo la gente, se van asignando tutores, ¿vale? Entonces llegará un momento en que por el Discord, ¿vale? Se pondrán en contacto de forma privada contigo, se pondrá y dirá: hola, buenos días, soy el tutor de la escuela Cabot, ¿cuándo te va bien que comencemos? Lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí ya entras en contacto con el que será tu tutor durante todas las tutorías de formación. Y luego ya es quedar cuando te va bien. Si por la mañana, por la tarde o cuando la disponibilidad que haya. Sobre todo, lo que sí es que, a ver, esto es de forma altruista, ¿vale? Los controladores son como nosotros, se conectan para pasarlo bien. Los tutores tienen también su... Es decir, es de forma altruista y es su tiempo el que están empleando. Por lo tanto, no hay que impacientarse, hay que ser más solidario, hay que tener paciencia, ¿vale? Pero seguro que contactan contigo, ¿vale? Y no va a haber ningún problema, vamos. Haces la tutoría y ahí te enseñan cómo conectas, cómo no conectas, las cartas, bueno, todo lo que hay, un montón de información en la escuela para aprender cómo funciona todo. No solo cómo conectas, sino los espacios aéreos, la comunicación y luego el software que se necesita, cómo se usa. Eso me parece que eso es la primera teoría, el cómo conectar a la red. Entonces coges, te conectas. Muy buenas tardes, Madrid Control, Lince 762, establecido nivel de vuelo 340 a 34 millas del SAT. Ya te Lince 762, Madrid Control, muy buenas. ¿Para dar continuación? Continuamos plan de vuelo, Lince 762. A ver. Estamos a... Y de ya 457, descienda 2, nivel de vuelo 250, antes de Londres. Se confirma para el 4257, si volví a escuchar bajito.
Listo descenso, lince 0074. En la nivel Ah, 250 antes de Honda. Vale, vale, no he sabido. 250 antes de la onda, 457. Vale. Listo descenso, lince 0074. Se me ha pasado un poco. Lince 0074, desciende a nivel de vuelo 250 antes de Honda. 250 antes de Roxer, lince 0074. Pues estamos a 22 millas. De nada, hombre. No hace falta. A ver, le vamos a dar un poco de aerofreno porque vamos un poquito lanzados. Y pone 250 antes de Roxer. Creo que me ha dicho. ¿Vale? Porque... Sí, antes de Roxer. Y Roxer lo tengo a 5 millas. Entonces... Muy buenas tardes. Madrid, Inter 5, Foxtrot Whisky, Va un volando poquito directo a Sport y ascendiendo para el nivel de vuelo 240, ¿con usted? Inter 5, Foxtrot Whisky, Madrid, A ver. radar, muy buenas tardes. sí, sí que llego. Yo creo que sí que llego. 250 en Roxer. Continuamos en un plan de vuelo y me confirma, ¿podemos ascender para final? Inter 5, Fox Whisky. Vale, la siguiente frecuencia es Santiago aproximación. Y es... Tenemos 350 para final. 120 200. Ascendemos 350, gracias 5 Fox Whisky. 120 200. Lo colocamos aquí en stand-by. Ahí, venga. Vamos por 290, tenemos que estar 250. Vale, en teoría, no sé si será por aquí que estaremos 250, quizás nos pasamos un poco. Vamos un poquito justitos, así que vamos a darle un poquito de vertical speed para aumentar la tasa de descenso a 250. Incluso un poquito más. 280. Aumenta la velocidad, pero bueno, es normal. Para bajar a 250 antes de Roxer. Es que me pone aquí. En principio 250 vamos a estar aquí. O sea que antes de Roxer no vamos a estar. Pero bueno. Vale. Vale. 250 casi, ¿no? Clavaditos. Pues parece que ya se ve la costa, ¿eh? Por allí. La costa, me refiero a la costa griega, ¿eh? Porque hemos ido por toda la línea de costa, pero luego nos hemos metido un poquito por el interior. Contactamos con Santiago aproximación 120 decimal 2. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Lince 0374. ¿Es por aquí? Igualmente, Manuel. Directo. 120. Perfecto. Vale. Contactamos con aproximación. Oscar Yankee Bravo Bravo. Sin problema entrar al espacio Delta. Notifique altitud requerida. Pues sería mantener aproximadamente esto, la que llevamos 2500, no subiríamos mucho, Oscar Yankee Bravo Bravo. Oscar Yankee Bravo Bravo, sin problema, 2500 aprobado. Estoy poniendo torre en el standby. Okay. Buenas tardes, Santiago aproximación, lince 0074 establecido a 250 con usted. Lince
Lince 0074, muy buenas, contacto radar, descienda 6000 pies con NH 1021. Descendemos a 6000 pies con H1021, lince 0074. Venga, 6000 pies. Lince 0074, prevea ILS Zulu, pista 19. ILS Zulu de la 19, lince 0074. Venga, vamos para allá. Descendemos a 6000 pies. 6000 pies. Ahí, ya lo tenemos. Le damos. Iberexpress 38 Charlie Sierra, establecido localizado pista unos 7, 11 millas. Iberexpress 38 Charlie Sierra, ya siento la vertutada, llame Santiago Torre, 118,755. Hasta luego. Estábamos en rango, con torre 118, decimal 755, Iberexpress 38 Charlie Sierra. Aquí. Gracias, chao. Venga, ya está, preparado. Pero freno. Tenemos nuestros compañeros del lince por la zona. Peter 319, llame Madrid 118,2. Hasta luego. 762, que viene de Málaga, se dirija a la Con Coruña. Madrid 118,2. Muchas gracias por controlar hasta la próxima vista. Este turno no venga. Bueno, aquí cada uno ha tirado por un lado. Venga, Santiago, aproximación, buenas tardes, Eco Charlie Alfa Mike. a ver cuántos tráficos entran en Charlie Vigo. Eco Alfa Mike, Pues Santiago, solamente muy buenas. nosotros. Oh, claro, es que. Buenas, me a ver, encuentro en punto de espera esto es November en normal Coruña. también, Parece que me ha dado autorización la ver. torre, pero debió de tener algún En problema de Santiago, Eco Charlie, todos Eco estos Alfa tráficos Mike, entran. recibido, ¿Vale? confirme por lo menos con H1021. en A Coruña entran todos estos. 1021, Eco Alfa Mike. Y en Vigo solamente Eco Alfa entramos Mike, regreso nosotros. pista 21 aprobado. Vigo Notifique estaba intenciones, bien. por favor. Pues No era va nadie a para Vigo. salida directamente desde la intersección. Estoy listo, salida. Yo ya lo sabía, Eco Charlie, Eco Alfa Mike, posterior tras salida, notifique intenciones, por favor. Sabía que Sí, disculpe, posterior salida Whisky 1 para salir de STR. iba a haber poco tráfico, pero Charlie, Eco bueno, Alfa Mike, recibido tras salida, vuelo Digo, es directo. que hay vacaciones ahí. Whisky 1, Sí. pista 21, Ya te autorizada digo. despegar desde intersección November, viento 010 grados, Me ha llevado a 6 Vigo. nudos. Pues autorizado a Ostras, esto se despegar. me queda ahí pista pilladillo cuando hago el 21 cambio de y pantalla, posterior, directo a Whisky. pero con los otros no me pasa, es curioso. No sé. Estoy por quitar el FS Realistic, pero no creo que sea eso. No, no creo que sea eso. A ver, es un poco de conjunción del streaming y todo. Es un poco conjunción de streaming y de todo. Bueno, pues autorizados a 6000, vamos. Vas a tener que bajar tú más las maletas del avión, pues sí, sí, sí. Voy a que bajar yo las maletas y facturar. Me meto ya detrás del mostrador y facturo también, o sea, los que quieran salir de Vigo, si quieren salir alguien. A ver, speed brake puesto, le damos, le quitamos. Vamos a 160 y 160, ¿vale? Quiero vigilar que no pasemos de 250. Tenemos pibón a 30 millas prácticamente, que es nuestro IAF. Y en pibón me voy a asegurar, ¿vale? Porque el Fénix suele poner por encima Santiago, de... aproximación a Iberia 457. Y pibón marca 5000, ¿vale? Obligatorio. Iberia 457, muy buenas, contacto radar, descienda 6000 pies con H1021, vuelo rumbo 320. A ver, 5000. Para 6000, 1021, 320. Iberia 457 y prevea vectores para el ILS Zulu 2. Pone por encima de 5000, voy a poner 5000, ¿vale? O sea, en pibón, Vectores para ILS Zulu. que me pone por encima de 5000, le voy a forzar. No, quiero estar a 5000, no por encima.
No me dejes alto, ¿eh? Vale, vamos muy rápidos. Speed break. Hay que frenar. Porque va a llegar a 10.000 y esto no frena, ¿eh? Me lo veo venir. A Coruña, aproximación, buenas tardes. Serían 250. en plataforma rampa 5 con información alfa a bordo. Vamos a forzar 250. Plan de vuelo visual a Rosalía de Castro con salida por punto Whisky 1, listo a rodar. Hay que ver el ratón, ¿eh? Le doy. Último tránsito, repite indicativo, por favor. Ryan 0160. Vale. Ryan 0160. Así nos aseguramos que vamos a 250, ¿eh? Conecte 1021, pista 21. Vale, ya. Responda Ya 7264. están 250. Flo de punto espera November, pista 21. Porque si no, me pasaré. QNH 1021, pista uso 21. Respondamos en 7264. Y ya tengo el speed puesto, ¿vale? Pero estoy a 250, así que los quito. Iberia 457 serán 55 millas para la toma, 5 millas. 5 millas para la toma del 457. No sé por qué he puesto la frecuencia de torre. Sí, no, hombre, no. ¿Para qué? Aproximación, buenas tardes. Sí, Client es 1 Torre de Santiago, yo ya digo. Client 186, Charlie, Santiago, muy buenas tardes. 22.8. Muy buenas, somos una P428 Alfa en La Coruña, en el Parque de Navegación General con plan de vuelo visual local, solicitando salida por punto de notificación Whisky 1, listo a rodar. Client 1... Vale, ya estamos bajando. 86, Charlie. Responde 7227 con H 1021, pista 21 y siga el tránsito, ahora mismo rodando al punto espera November, pista 21. Sí, respondemos 7227, pista no sola 21, QNH 1021 y seguimos al compañero de compañía al punto espera November de la pista 21 y le anticipo que solicitaremos salida por intersección November también. Gracias, Charlie, recibido sin problema y prevea tras salida volar directo a Whisky 1. Copiado, pues si tras salida esperamos volar directo a Whisky 1. No, gracias, Charlie, Eco Alpha Mike, no hay tránsitos notificados. Mantenga frecuencia para información de tránsito. Pues próximos a Whisky 1 mantenemos frecuencia para tránsito. Vale, ya estamos a 21 millas del borde Vigo. Muy buenas tardes. 62, nivel de vuelo 250 a 54 millas de Verax. Dice 762, muy buenas, contacto radar. Descienda 6.000 pies, QNH 1021, vía derecha, rumbo 340. Vectores para el ILS Zulu 21. Bajamos para 6.000 pies con H1021, derecha 340, vectores para el ILS de la 21, límite 762. Límite 0074, autorizada aproximación, ILS Zulu, pista 19. Autorizada aproximación ILS Zulu de la pista 19, límite 0074. Venga, vamos para allá. Vamos a poner landing system. Oscar Eco, Yankee, Bravo, Bravo. Llame Santiago Torres, 118,755. Hasta luego. Y vale, vamos a pedir ya cambio a IFR, Oscar Eco Yankee Bravo Bravo. Oscar Eco Yankee Bravo Bravo, recibido sin problema. Suba, notifique intenciones posteriormente. Deseamos realizar la aproximación por la pista en uso de Santiago, Oscar Eco Yankee Bravo Bravo. Oscar Eco Yankee Bravo Bravo, según publicado vía vectores. Sí, realizar todo el procedimiento, sería poder ser el por Santiago, Yankee Bravo Bravo. Cargo Yankee Bravo Bravo, recibido, mantenga 4.000 pies y a Santiago, vía borde Santiago, responda 0242.
Bajamos a 4000, respondemos 0242 y estamos autorizados a Santiago. Volamos directo a Santiago. Frecuencia Bravo Bravo. Disculpe, Espera November de la pista 21, Flayan 0170. Oscar Yankee Bravo Bravo, colación correcta. Flyante 016 Y tenemos que bajar a requiere salida por Interception November. 3600. Requiero salida por intersección November. Flyant 016 Delta, perdone. Delta, eso es. Flyant 016 Delta, pista 121, autorizado a despegar. Interesa más 010 controlar la grados velocidad. 6 nudos. Autoridad de despegar desde intersección November. Y que Por no se me directo vaya, busquita salida. Pues Es que se embala enseguida. Autorizado a despegar desde intersección November pista 21 y haremos directos a Whisky. Salud. Iberia 457. Estamos establecidos en el localizador. Le damos al approach, Vire vamos a 5 grados a su bajar, derecha. velocidad 160 nudos. 5 grados por Porque derecha. esto hay que frenarlo, ¿eh? Santiago, buenas, Vueling 666, Velocidad conecta al número 3 de la comunidad 138. para Vamos a poner 138 y que vaya frenando, si no, Víctor, a sacar muy todo lo buenas, que tengamos. a Londres. Empezamos a tirar las maletas Gatwick, para que creo que pese es, menos. Vía Coraz 3, Charlie, Total, pista 21. no van a venir a Inicia recogerlas. nivel de evolución, responda 4604. Pues a Londres, Gatwick, Puntito Coraz de flag. 3, Charlie, pista 21, inicial nivel de vuelo 100, transponder 4604, Iberia de corrección, Vueling 66, X-Ray Victor. Vueling 66, X-Ray Victor, colación correcta, break, Flyant 186 Charlie, entre y mantenga pista 21. Tírala al agua, sí. A ver si colaciona. Entre y mantenga pista 21, Y Flyant 186 Charlie, tras salida, vuelo directo, Whisky 1. La salida, volamos directo a Whisky 1, Establecido el localizador de la ILS Zulu de la 19 Lince 0074. Lince 0074, pista 19, autorizado para aterrizar, viento calma. Autorizado a aterrizar en la pista 19 Lince 0074. Venga, vamos para allá, tenemos viento en calma. Buenas tardes, Santiago, aproximación. Vamos a quitar, bueno, el perfecto. 60 kilo, Santiago, muy buenas. Ya quitamos el aerofreno. Vamos a poner uno más. Vamos a poner el autobrake en low. 060 kilo, Activamos los spoilers. Oscar Yankee Bravo Bravo, me confirma por pista Vale, frenate un poquito más. Afirmativo, Bravo. Vamos bien, ¿eh? Oscar Yankee Bravo Bravo, autorizado. Aquí tenemos pista 17. una de las vistas más bonitas de esta aproximación. Fijaros, la ría de Vigo con su puente, ¿eh? Chulísimo. ¿Qué gráfica tienes? Tengo una 3070 Ti. Y aún así tengo estos, pero esto es cuando hago streaming, en cara al norte, si no, me con va H 1021. Aquí lo tenemos, ¿eh? encarando al norte, Vueling 66. Alguna vez que se me pasó, me quedé embobado mirando esto y se me pasó todo. A ver, full flap, fren abajo. Delta, mantenga esta frecuencia para información de tránsito. Yo la 3070, sí, claro, yo tengo la TI. Venga. Iberia Los pies de los pedales. 457, descienda 4000 pies, vire izquierda rumbo 210. Para 4000 y 210. Estamos a 3 millas, quitamos piloto automático y rezamos 3 pares Iberia nuestros. 457, autorizado aproximación y O lo al que se solo sepa. pista 21. O si no, no se reza. Autorizado aproximación y de Nos entregamos a los dioses paganos. Vamos para allá, como dicen los vikingos.
Ahí. Estamos a 1500, creo, 1500. 666 Saldremos Victor, listo por la rodar. derecha, ¿vale? Vuelven 66 X-Ray Victor, regreso a pista 21 aprobado vía November. Nos hemos desviado un poquito. Aprobado vía Corregimos. November y regreso por pista aprobado, pista 2, Vueling 666 Victor. 86 Charlie, Que hoy bajo, tránsito. Hoy Esta es bajo ahora una mismo. caravan en punto de notificación Whisky 1 saliendo de la CTR. Vamos a rozar los árboles con el tren de aterrizaje. Ahora. 2 blancas, 2 rojas. Pero... ya... Esto sí que es... aterriza como puedas. Venga, vamos. Santiago, aproximación, buenas tardes. Hispania 801 Delta, información va a la eco derecha. nivel 250. Estoy corrigiendo, Hispania 801 Delta, buenas, contacto radar, vire derecha, rumbo 315, vectores paralelos, Zulu, pista 17. Toma. Derecha 315, Castañazo. vectores Se me ha ido. 7, despacho de la Delta. Se me ha ido... Ostras, qué mal tú. ¿Salimos por aquí? ¿Da tiempo? Hemos pegado frenazo aquí. Hispania 801 Delta serán 85 millas a la toma, 85 millas. 85 millas a la toma. Esto sí que ha gracias. sido, vamos, un go a run. Pues sí, pero ya no. A ver. Nivel 250, Hispania 801 Delta. Hispania 801 Delta. Ah, vale, perdón, estaba descendiendo. Recibido. Descienda a 6000 pies. QNH 1022. Runway. 6000 con 1022. Hispania 801 Delta. Saldremos W. Pista 9 libre, lince 0074. Frente 186 Charlie, recibido. El otro tránsito notificando, repita por favor. Estimados pasajeros, Pista 19 libre, lince 0074 en Vigo. hasta que se apague la señal luminosa. Lince 0074, recibido, rueda de discreción. Rodamos a discreción, lince 0074. Muy bien, pues aquí... ¿Y me confirma la última transmisión? No lo he entendido. Frente 186 Charlie, recibido, mantenga frecuencia para información de tránsito. La 4, la 5... Mantenemos escucha en esta No frecuencia. sé si tenía la 5 cogida en la reserva. Lince de hecho. 762, se reduzca velocidad 1802. A ver... La 5. Para 1802, lince 762. Iberia 457, acelere, no me puede mantener 1502 en la milla 15. Lo activamos. Acelerando el 4.7 de la luz. Vueling 66 X-Ray Victor, listo salida. Listo. Vueling 66 X-Ray Victor, pista 21 autorizada a despegar, viento 010 grados 6 nudos. Autorizado a pegar pista 21, Vueling 66 X-Ray Victor. No sé por qué cuando estoy casi en cabecera se me desvía, ¿eh? O sea... porque no... Ryan 016 Delta, ha entrado en espacio Delta de Santiago, notifique altitud requerida. Que se me ha olvidado... Repita, Ryan 016 Delta. No. Ryan 016 Delta, está dentro del espacio clase Delta de Santiago, notifique altitud requerida. Altitud de 5500 pies, Ryan 016 Delta. Ryan 016 Delta, recibido 5500 pies, aprobado. Break, lince 762, vía izquierda, rumbo 250, autorizada aproximación. Y el Zulu, pista 21. Izquierda 250, autorizada aproximación ILS Zulu de la 21, Coruña, lince 762.
Y lince 762 desciende a 4000 pies. Para 4000 pies, lince 762. Iberia 457, llames Coruña Torre 118,305. 118,305 de Iberia. Vueling 66 X-Ray Victor, contacto radar, suba a nivel de vuelo 240. Nivel de vuelo 240, Vueling 66 X-Ray Victor. Eco Alfa Sierra la escucha al norte de Eco 2 de Santiago, dirección Eco 1 de Coruña. Vale, parking brake set. Vueling 66 X-Ray Victor, vuelo directo a Apio Coruña. Blit. Directo Corul 66 X-Ray Victor. Apagamos motor. Charlie Kilo Alfa Sierra, buenas de nuevo, repita por favor. Estamos al norte del punto Eco 2 de Santiago y dirigiéndonos al punto Eco 1 de Coruña. Eco Plaza Sierra. Charlie Kilo Alfa Sierra, recibido, no hay tránsitos notificados en la zona. Señor de cinturón. Ok, gracias. Oscar Eco Yankee, Ponemos Bravo, las Bravo, Terra llame Santiago Power. Torre 118,755. Hasta luego. Santiago Torre 118,755. Hasta ahora, Oscar Yankee Bravo. Bueno, pues a ver. Hemos llegado a Vigo. Con una toma demasiado dura, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Al final te sacan las maletas y todo, estás de suerte, sí, sí. Han dicho... Lince 762, capturado el localizador de Este ha venido como un rayito. Sí, ¿Qué se le da? llame Coruña Torre. Vamos a sacar las maletas nosotros, que es capaz de tirarlas. Pasamos control de 18305, muchas gracias por todo. Ya las sacamos nosotros, venga. Y al final se están comportando. Vamos a bajar el volumen este. A ver. Muy bien. Pues ahora empieza el desembarque de los pasajeros. Estimados pasajeros, bienvenidos a su destino final. En nombre de Air Lince y toda nuestra tripulación, les agradecemos por haber volado con nosotros hoy. Es un honor para nosotros conectar personas con el mundo, unir culturas y prestar ayuda allá donde se necesite. Creemos que viajar no solo es una experiencia. Muy bien, pues hemos hecho una toma durita, ¿vale? Un vuelo de... A ver... 1 hora 04 minutos. Esto no lo he quitado, pero bueno. Y bueno, podría haber ido mejor, pero también podría haber ido peor. Siempre hay que mirar la parte positiva, y es que hemos llegado, ¿vale? Me voy a pasar a Unicom para no interferir ya, ¿vale? Porque aquí no tenemos torre. Y bueno, ha estado bien. Mira, ahora han abierto, bueno, La Coruña me parece que ya está abierta, pero si no, pues la han abierto, lo que digo yo. Solito. No se acuerda nadie. Todo el mundo va para La Coruña o Santiago. Y eran los 3 aeropuertos, pero me parece que lo mismo he sido el único que aterriza aquí, ¿eh? En Vigo, no sé. Pero bueno, alguien tiene que venir, ¿no?
Bueno, pues nada, yo me despido. Ha sido un vuelo divertido, lo he pasado bien. Aquí tenemos esta vista descargando eh, las maletas. Y nada, seguiremos volando y, y nos vemos en el próximo vuelo. ¿De acuerdo? Gracias por acompañarme y un saludo. Nos vemos. Be strong to hold the powers of the sun. To dream